A ver, ¿cómo entiendes esta carta, este comunicado, esta respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, en momentos en que hay voces, incluso hay que decirlo, ¿no? En su momento he reconocido a Julio Astillero, a Gerardo Fernández Noroña, pero hoy Gerardo Fernández Noroña diciendo que no puede ser verdad, que no puede ser posible esta respuesta. Julio Astillero dice que le toca mover ficha a Marcelo Ebrard en cuanto al comunicado del Parlamento Europeo, que puede jugar al silencio, el acomodo o la respuesta. Con cualquiera de las opciones que tome, definirá hoy una parte importante del 24. ¿Tú qué piensas de toda esta polémica que se ha desatado y que además le ha echado más gasolina al presidente en la mañanera al leer él mismo el comunicado? Yo respeto mucho las opiniones de Julio Astillero y de Gerardo Fernández Noroña, pero yo creo que a cada acción corresponde una reacción en sentido proporcional y también en el sentido opuesto. Y a mí me parece que el nivel de propagandismo del Parlamento Europeo, la mala fe, la absurda y ridícula postura de una supuesta preocupación por el periodismo mexicano y también el que en el punto 2 den a entender que hay una colusión entre círculos del gobierno y los carteles criminales del narco, como dando a entender que se pusieran de acuerdo para asesinar periodistas, el que no tomen en cuenta que muchos de los casos no han quedado impunes, sino que se ha detenido a los asesinos materiales intelectuales en este gobierno, en esta administración, pero que además puntualicen que a partir de la llegada del presidente López Obrador, en el inciso M, Vicente, lo dicen textualmente, dicen, considerando que el presidente López Obrador no solo no ha actuado ante tan dramática situación, sino que ha atacado reiteradamente a la prensa en sus conferencias públicas y ha señalado directamente por su nombre a algún periodista cuya cobertura desaprueba por ser crítica para su gobierno y a la falta de transparencia de la presidencia en medio de acusaciones de corrupción. Si esto no les parece grosero, si el que digan que López Obrador es populista, el máximo, digamos, dirigente del gobierno mexicano, si esto a los que están asustados, tanto desde la izquierda como desde la derecha, tanto desde los medios de comunicación como desde la política, pues esto que abiertamente vota por 602 votos el Parlamento, pues además de ser injerencista, intromisorio, es grosero, falso e impertinente, porque estos mismos que se dicen censurados tienen un programa de televisión, tienen un programa de radio, tienen un canal en internet al que le meten mucho dinero, también patrocinadores externos. Estos censurados tienen una o dos columnas en dos, tres medios impresos. Y yo quiero preguntarle a la gente que nos está viendo, ¿en qué país del mundo una persona perseguida, una persona censurada, una persona reprimida, tiene espacios en la mitad de los medios tradicionales dominantes que tienen alcances en millones de personas, en donde además dicen lo que se les da la gana? Y en eso de decir lo que se les da la gana, pues muchas veces han demostrado que éticos no son, han demostrado que hacen periodismo sicarial, es decir, a sueldo, y muchos de los, por decirlo ligero, periodismo por inferencia, es decir, se han olvidado de las reglas y de los principios básicos del periodismo que tiene que ver con que no es el periodista la nota, la noticia tiene que ser el evento que se está describiendo, que no debe tomar posición el periodista porque es nada más el vehículo. Sin embargo, acá lo que vemos es que los periodistas en sí mismos se quieren convertir, y eso sí se les puede llamar periodistas, se quieren convertir en la noticia misma, pero tres, se han olvidado de que la prensa se regula con la prensa, se han olvidado de que en la época y en el mundo de las redes sociales todo queda grabado, siempre hay un tweet, siempre hay un video que recordar, y cuando se exhiben las mentiras, jamás han tenido la ética, la decencia, la dignidad de disculparse. Entonces, cuando uno lee punto por punto, letra por letra, número por número y palabra por palabra, cuidadosamente y rigurosamente, el panfleto que aprobaron como resolución en el Parlamento Europeo, nos damos cuenta que esto parece que lo escribió Carlos Loret de Mola, parece que lo asesoró el español Joaquín López Dóriga, de licenciatura trunca,
y parece también que lo hubiera asesorado el diario Reforma y que nada más los parlamentarios de la Unión Europea o el Parlamento Europeo que mandó armas a Ucrania, que aprobaron la censura de los periodistas, no solamente rusos, sino de los periodistas españoles, italianos, alemanes, franceses, que trabajaban para RT y para Sputnik News, y que lo hacen en el nombre de la democracia, según esto, es decir, la censura en el nombre de la democracia, y que además, Vicente, no han tomado en cuenta que países como República Checa, que hemos estado platicando al respecto fuera del aire, en este momento República Checa, si considera que un periodista hace apología a favor de Putin o alaba o dice que no ve tan mal que algún funcionario de alto nivel de Rusia eh, esté haciendo lo correcto o así sucesivamente, de manera discrecional te pueden detener y meter a la cárcel hasta por 3 años. En la República de Eslovaquia exactamente igual. Polonia en este momento ha reformado su sistema para que sus propias leyes estén por encima de las leyes de la Unión Europea, poniendo en riesgo el principio fundacional de la misma Unión, y Hungría por las mismas. Entonces, ¿de qué nos habla cuando se meten con un país extracontinental, soberano, pacifista como México, que no forma parte de la Unión Europea y que respeta mucho a la Unión Europea? ¿Qué nos indica que de pronto sacan una resolución tan agresiva y tan apoyada por 602 diputados y que le dicen populista al presidente, y que no solamente no hace nada para combatir la violencia contra los periodistas, sino que él mismo la promueve a través de su tribuna, como lo ha dicho una y otra vez, el Reforma, el Universal, Latinus, es decir, aquellos a los que en México les decimos chayoteros, o en Perú les dicen mermeleros, o en Puerto Rico les dicen besajoyos, o en algunos otros países les dicen coimas. Es decir, vemos pues que no se dieron a la tarea de criticar, pero también observar los avances que hay, Vicente. Mira, Vicente, a mí no me sorprende que estos filonazis, que estos clasistas, racistas, miopes, elitistas, que no le tienen amor a México y no le tienen amor al pueblo y que se sienten paridos por la divinidad, no me extraña que estos conservadores, que siempre están temerosos y enojados con el presidente de la República, cuando nos recuerda en las mañaneras, en clases magistrales de historia, porque yo siempre lo he dicho que AMLO es un pedagogo que ha hecho mucho por este país en cuanto a refrescarnos la memoria histórica. Les da mucho coraje que AMLO hable de la historia, porque cuando la gente refresca la memoria, cuando la gente se entera del pasado, cuando la gente es capaz de observar en perspectiva comparada, se da cuenta que los mismos traidores a la patria del siglo XIX, que aquellos conservadores que trajeron a Maximiliano de Habsburgo y a la emperatriz Carlota para que nos gobernara, a pesar de que perdieron la guerra civil, la guerra de reforma, y a pesar de que intentaron resistir por las armas a la reforma constitucional de las leyes de reforma, aquella que separa la iglesia del Estado, aquella que reconoce los derechos civiles para la gente, aquella primera que trae una reforma agraria que le empieza a repartir tierra a quienes los conservadores creían que no merecían nada porque habían nacido para ser peones toda su vida. Bueno, pues preferían traer a un extranjero, preferían sentirse que preservaban las costumbres y los ancestros europeos, a pesar de que ese siglo XIX fue muy sangriento y nos costó mucho en términos de pérdidas materiales, en términos de la construcción de la identidad, en términos de las invasiones, que por cierto, un tontito por ahí perdido en el mundo, que parece que, en fin, ya sabrás de quién estoy hablando, que dicen que no son bueno, no vale la pena. Pero estas intervenciones que ha habido, estas agresiones contra México, en buena medida propiciadas, Vicente, y ayudadas y fortalecidas por traidores a la patria al interior de nuestro país, pues a los conservadores del presente, sin identidad, a estos mismos huevones que fueron a la embajada de Ucrania a servir de mandaderos para pedirle a la presidenta de la mesa directiva del Senado que mandáramos armas y que nos metiéramos a un conflicto que no es nuestro, a pesar de la vocación pacifista de nuestro país. Esos mismos que se encabronaron y que se enojaron cuando el presidente mexicano
en un acto solidario y de acuerdo a la asesoría de Hugo López-Gatell y del canciller Ebrard, empezamos a distribuir vacunas a países hermanos como Paraguay, como El Salvador, como Bolivia, como Jamaica, como Guatemala, como Honduras, y que decían, ¿cómo el presidente se atreve a repartir dosis de vacunas cuando todavía falta mucha población mexicana por vacunarse? La respuesta era, porque tenemos un principio que se llama cooperación internacional y porque somos solidarios y porque en el contexto en el que Estados Unidos había restringido el acceso a vacunas de las personas de los países pobres, México sacó la cara por América Latina, pero esos mismos cabrones que criticaron que México estuviera ayudando a distribuir millones de dosis de vacunas por el continente, a pesar de que no había completado sus esquemas de vacunación, por solidaridad y mostrando gran nobleza, son los mismos que se aprestaron de mandaderos para solicitarle a Olga Sánchez Cordero que el gobierno mexicano se metiera en un conflicto militar que no es suyo y que mandara armas a Ucrania. Bueno, pues estos mismos son los que parece que estuvieran más ofendidos con la carta que, si bien es cierto, no guarda las formas diplomáticas habituales porque tampoco la resolución del Parlamento Europeo las guardó. Si nos atenemos a las leyes de la física, a las leyes de Tippens, a cada acción corresponde una reacción en sentido similar para que la gente que nos está escuchando lo entienda de manera familiar. Entonces, profe, mentiras no dijo Vicente, ¿eh? Mentiras no dijo el presidente en esa carta. Mira, querido Vicente, en las relaciones internacionales hay dos teorías que nos pueden ayudar a entender esto. Una se llama la teoría de la paz democrática, en la que los países que se sienten en el centro del mundo, en la que los países que se sienten superdotados, que se sienten civilizados, que se sienten superpotencias, también se atribuyen la facultad de intervenir y de ser injerencistas en los demás. Todos aquellos a los que ellos consideran que no son democráticos aducen a una supuesta misión civilizatoria bajo esa premisa de que son superiores y le llaman la teoría de la paz democrática. Dicen, una democracia no se hace la guerra con otra democracia y por lo tanto hay que hacerle la guerra a los no democráticos para hacerlos democráticos para no hacerles la guerra. ¿Sí me explico la trampa? Y es una teoría que lleva más o menos un siglo, pero pareciera que a pesar de que durante ese siglo que la pusieron en marcha, que más que teoría parecía doctrina, para justificar sus intromisiones, para justificar sus beligerancias en diferentes continentes de la Tierra, pues pareciera que a pesar de que ha derramado muchísima sangre, de que ha costado muchísimas vidas y ha puesto en peligro a la humanidad por la capacidad de autodestrucción que tenemos hoy en día para hacernos daño en caso de que estallara una guerra, y es lo que han estado buscando estos mismos seres superdotados, nótese tu cercano y el mío, que los tiene en la lona contra Rusia, que nos promete una gran inflación, una gran desestabilidad económica, política, cultural, que también nos lleva a un panorama sombrío de una recesión económica que va a generar más desigualdad y más pobreza por aquello de que la pandemia no hubiera sido suficiente. Y esta teoría de la paz democrática dice que los líderes democráticos se ven obligados a aceptar la culpabilidad de las pérdidas de una guerra en aras de promover la democracia, porque una democracia no le hace la guerra a otra. Cuando vemos lo que le están haciendo a Rusia con el pretexto de Ucrania y que ahora le dicen, primero Donald Trump le decía el virus chino, echándole la culpa a China con el tema de la pandemia. Después Joe Biden le dice la guerra de Putin, a pesar de que hay audios de 1997 en The Atlantic Center, en donde él mismo decía que la única manera de hacer reaccionar a Rusia de forma hostil era llegándole por el lado de la OTAN, expandiéndose a las fronteras de Rusia, y aplicaron el manual a rajatabla, pues ahora resulta que es la guerra de Putin. Pues nada más falta que ahora los europeos vengan a decir que es Andrés Manuel López Obrador el que directamente manda matar a periodistas para cerrar la faena y que por eso se sienten con la obligación moral los europeos de no fallarle al pueblo de México para meter en cintura al gobierno mexicano y ayudarlo a que deje la barbaridad, la barbarie y a civilizarlo tantito, que esa ha sido la óptica del paradigma eurocéntrico en donde los europeos se sienten en el centro del mundo y además se sienten con la misión civilizatoria al estilo Estados Unidos, que de hecho Estados Unidos lo hereda de la visión eurocéntrica de civilizar. Entonces, me parece que la respuesta, si bien es cierto, no guarda las formas, porque tampoco la resolución del Parlamento Europeo las guarda, también es cierto
que no dijo mentiras. Esto de que dijera, Vicente, que México no es tierra de conquista, esto de que dijera que México, el Estado mexicano no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores cuando estos guardaron un silencio cómplice, esto de que el gobierno de México tiene más aprobación de su propia gente que casi todos los gobiernos europeos, no dijo mentiras. De hecho, solo Narendra Modi está por encima de México en temas de aprobación de un mandatario de la India. México está por encima de Olaf Scholz, de Emmanuel Macron, que lo van a refrendar o no en abril del 2022. Y tampoco fue mentira cuando dice el presidente, no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo han estado haciendo. Y tampoco dice mentiras cuando les recuerda o cuando les sugiere o les exige dejar atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones y sobre todo cierra con esta frase magistral de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Para mí ese es un tengan para que aprendan Ramones.